Amigos todos, buenas noches. El concepto de Sinergia TV es más que todo analizar, proponer diferentes soluciones que evalúen el aparato estatal de Guatemala y brinden soluciones a su problemática en general a través de políticas públicas, las cuales la nación necesita a través de soluciones claras, muy formales, que vengan a ayudar a la población en sí, a la ciudadanía. Sinergia TV para todos los guatemaltecos significa o implica la unión de dos o más fuerzas, la unión de dos o más entes, con el objetivo de superar el concepto original. Buenas noches, estimados guatemaltecos. En esta gran oportunidad tenemos temas interesantes a través de nuestro ya conocido programa Sinergia TV. En esta oportunidad, en esta noche, vamos a enfocar un tema muy interesante porque tiene muchos perfiles, muchas visiones, muchas concepciones. Me refiero al Estado de Guatemala. En esta oportunidad cuento con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Estuardo Cabrera, a quien le vamos a preguntar qué es realmente un Estado y qué significa para los guatemaltecos el Estado de Guatemala. Buenas noches a todos los televidentes que nos ven y nos siguen aquí en Sinergia TV. Prácticamente, como bien dice el doctor Edgar, el Estado prácticamente es un compendio de varios elementos, como lo es el territorio, su población, su propio gobierno, en el cual pues tiene que mantener un orden para poder proteger a sus propios ciudadanos, ¿verdad? En este caso tenemos la situación que con todo lo que se ha venido dando en este último año y medio, 2 años, tenemos una descomposición del mismo. Por ejemplo, yo me pregunto por qué el Estado está debilitado, ¿verdad? Tenemos un aparato estatal meramente concreto, meramente sólido, pero ¿qué lo hace ser débil o qué lo hace ser prácticamente inestable? Yo puedo concluir en un momento determinado que es muchas veces la forma en que se está gobernando, el tipo de funcionario público que Guatemala en este caso está teniendo. Pasa por un mal momento, el tema de corrupción es un vejamen que ha venido a dañarle. Entonces, la situación es realmente el debilitamiento del Estado de Guatemala se da por su historia o en este caso por la era democrática que tenemos. ¿Qué opina? Gracias, Carlos. Fíjate que es de lo suyo muy importante el tema. Los guatemaltecos en general no tenemos una concepción exacta del Estado. Debemos de empezar por esa premisa. Consideramos, eso sí, que a través de la Constitución Política de Guatemala hemos logrado definir un Estado más moderno, mejor desarrollado que el Estado de Guatemala en el siglo pasado, en el siglo XX. Actualmente tenemos un Estado de Guatemala, como tú bien dices, sumamente debilitado. En relación al por qué está debilitado el Estado de Guatemala, pues no tenemos una respuesta concreta. Sin embargo, nuestra visión, nuestra percepción, nos dice que el Estado de Guatemala tiene varios enemigos o varios componentes que se oponen al desarrollo del Estado de Guatemala o a su buen funcionamiento. Uno de ellos ha sido tremendo, la falta de la legislación nacional. La legislación constitucional no ha sido capaz, debido a varios factores que mencionaremos en su momento, de diseñar una política de Estado, sus políticas públicas, y si un Estado de Guatemala no diseña y no ejecuta sus políticas públicas, hay una clara evidencia de su debilitamiento. Es muy importante también que otro factor que ha debilitado el Estado de Guatemala son las privatizaciones. Las privatizaciones quiere decir esto, que gente ajena al Estado se apropia indebidamente o coopta el Estado de Guatemala a través de sus diferentes instituciones, llámense autónomas, semiautónomas o los componentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Implica esto que los guatemaltecos no hemos tenido un buen Estado y este ha sido cooptado, ha sido privatizado, porque los negocios que se realizan ahí no son para el bien del Estado, del pueblo de Guatemala, sino son fundamentalmente negocios de mafias, negocios de personas que son ajenas al pensamiento democrático, al pensamiento constitucional, y hacen negocios particulares, hacen negocios corruptos en contra de los intereses nacionales. Carlos, ante esta tremenda visión de los guatemaltecos que nos da insatisfacción, nos da problemas, sentimos que el Estado de Guatemala no se desarrolla, los guatemaltecos nos hemos empobrecido, nos hemos debilitado. ¿De qué manera puede el Estado de Guatemala lograr las satisfacciones que la Constitución establece para el bienestar de los guatemaltecos? Muy bien, estimado doctor. En ese orden de ideas, considero que para lograr restablecer la institucionalidad, el tema del Estado de Derecho, que es muy importante, primero tenemos que irnos
básicamente por lo que en ley tenemos los derechos fundamentales al ciudadano guatemalteco, a la vida, a la educación, a la salud, a la seguridad. Y si de entrada prácticamente el Estado de Guatemala no es capaz de tener esa capacidad instalada para lograr legislar, como bien decís, prácticamente vamos a tener un clima de inseguridad a nivel nacional que nos pegue en lo internacional. Ahora bien, tocabas un tema muy importante del tema de privatización. La parte de privatización, a mi sano juicio, se acelera a través de la caída del muro de Berlín con el consenso de Washington. ¿Qué opinas de eso? Correcto, Carlos. Los guatemaltecos, yo he hablado con algunos en especial, que dicen, miren, el muro de Berlín fue hace 26 años, 25 años. Dicen, eso hace mucho tiempo que sucedió. Fíjense que esa política pública implica que los guatemaltecos tengamos una manera de ver el Estado. Muchas veces, en el pasado reciente, 2, 3 décadas para atrás, había ciertas protestas, cierta insatisfacción, porque se creía que el Estado de Guatemala había sido muy intervencionista en muchos temas, fundamentalmente en la represión del Estado. Los guatemaltecos que nacimos en la segunda parte del siglo XX hemos percibido claramente una gran represión, un irrespeto gravísimo a los derechos humanos de los guatemaltecos. He ahí los conflictos del siglo pasado, he ahí el llamado conflicto armado interno que se derivó durante 36 años, desde 1954 hasta 1996 aproximadamente, cuando se firmó la paz en diciembre. Y a raíz de eso, el país no obtuvo ninguna ruta correcta, ninguna ruta democrática. Todo lo contrario, debilitamos todas las instituciones del Estado, hubo una tremenda migración, hubo cataclismos, se acuerdan del terremoto de 1976, todo ese montón o esos factores que en contra del pueblo de Guatemala, en contra del bienestar de los guatemaltecos, ha implicado que se ha perdido una organización del Estado. No hay un régimen de derecho, no hay instituciones públicas que favorezcan a todos los guatemaltecos, no hablemos de los más débiles ni de los más fuertes. No tiene políticas de Estado, no hay una política económica, no hay política social, no hay política de salud, no hay política educativa. Es decir, estamos frente a lo que se llama un Estado anómico. El Estado anómico implica que aquí no hay reglas claras. Lo han dejado el Consenso de Washington, que aquí es simple y llanamente las leyes de la oferta y la demanda. Todos los guatemaltecos sabemos que el que tiene plata sale adelante. El que no tiene dinero, obviamente se mete un montón de problemas, que pide ayuda del Estado, no las tiene, va a un hospital, no lo atienden, ponen a sus chicos a la escuela, no les dan educación, no les dan refacción escolar. Es decir, esto es una verdadera calamidad, Carlos. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué soluciones, qué propuestas podemos hacer ante tremendos problemas que tenemos, a pesar de que estamos en el Triángulo Norte de Centroamérica, como le hemos llamado a Guatemala, El Salvador y Honduras? Tienen que haber políticas nacionales y políticas correctas para satisfacer las grandes necesidades de los guatemaltecos que se han ido atrasando demasiado. Sí, tiene razón al decir el tema de que la carencia de políticas públicas, obviamente pues hay una especie de mercantilización del Estado de Guatemala. ¿Cómo va a ser eso que el acceso a la salud prácticamente sigue siendo un privilegio? ¿Sí? Obviamente el Estado tiene que ser garante de todas estas necesidades muy primarias y básicas del guatemalteco. Para mí una de las grandes soluciones es la formación de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, con un análisis muy sustancial, uno, de la realidad socioeconómica del país. No podemos crear políticas públicas que vengan a sobrepasar algo atmosférico que realmente no puede cumplir el Estado de Guatemala o que estén por debajo de su realidad. Sin embargo, otra de las cuestiones que tenemos acá es el tema de los tratados de libre comercio, que prácticamente a través del Consenso de Washington viene a darse como una situación de un desequilibrio entre toda la parte transversal de Latinoamérica, equilibrado y maniobrado por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces nosotros como región centroamericana, tenemos una situación de que nos vemos ante una carencia de oportunidades. Prácticamente el Estado de Guatemala exporta a precios demasiado bajos y definitivamente nosotros como país nos quedamos con una carencia de bienes bastante grande. Un ejemplo, el banano. El banano, su costo en Guatemala es bastante bajo, pero va y viene a Estados Unidos y regresa a un precio bastante alto.
sabemos de que eso inclusive en un momento determinado le costó inclusive el gobierno al expresidente Jacobo Arbenz Guzmán. Eso sería otro tema y una gran tesis a poder platicar. Sin embargo, una de las grandes salidas a Guatemala es la generación de políticas públicas serias, contundentes, al menos en las necesidades básicas que la nación necesita. Todo, la priorización del ciudadano guatemalteco. ¿Sí? Entonces, en base a eso que yo te expongo, pues, ¿verdad? Son esbozos, naturalmente. Esto es realmente hacer mesas consultivas, ¿sí? Un análisis y un consenso multisectorial, ¿verdad? Para llegar a acuerdos entre lo que es el CACIF, sociedad civil, el propio gobierno de turno que esté, ¿verdad? Y todos los poderes que al final se van incrustando en el camino, porque todos queremos opinar y todos queremos que nos beneficien, pero no todos aportan. Correcto, Carlos. Es muy importante lo que tú dices, Carlos. Mientras tú hablabas, yo recordaba las últimas décadas que yo he asistido a múltiples conferencias, foros, seminarios, incluso dentro y fuera del país, para entender la problemática nacional de los guatemaltecos y, por supuesto, aplicarle los correctivos correspondientes. El siglo pasado nos dejó la revolución del 44, conflictos internos, porque el Estado de Guatemala quería resolver sus propios problemas. Lamentablemente se nos vinieron peores problemas, vino un tsunami económico, es muy importante a raíz del consenso de Washington. Digo tsunami porque vino una economía liberal sumamente dura para los guatemaltecos, donde prácticamente votaron al Estado Nacional de Guatemala, dejaron que funcionaran las políticas públicas en muchos sentidos, falta de insumos, el Estado de Guatemala se volvió disfuncional, corrupto, ineficiente, y una serie de problemas que hace que el Estado de Guatemala no tenga absolutamente ningún bienestar para los guatemaltecos. Actualmente, ya en el último tercio del 2016, los guatemaltecos tenemos que entrar a consensos, diálogos. Sin embargo, cuesta porque el guatemalteco no le pone atención, está trabajando, se mantiene ocupado, se mantiene completamente estresado, podríamos decirlo. No logramos ponernos de acuerdo, nos cuesta muchísimo que nos entendamos los guatemaltecos. Sin embargo, estos foros, estas presentaciones públicas, debemos consensuar y que las autoridades nacionales, municipales, jurídicas y todo el componente del Estado que tanto hemos hablado, logre cumplir su función. Está en la Constitución. Yo creo que la Constitución es la gran salida de los guatemaltecos. Sin embargo, hay factores económicos, externos, internos, que no permiten. En fin, el tema es sumamente amplio. Seguiremos con las propuestas, seguiremos con la solucionática y esperamos que en los próximos programas vayamos sacando nuestras inquietudes, nuestras experiencias, nuestras propuestas. Porque guatemaltecos necesitamos propuestas, para que de manera de que los consejos de desarrollo, el Estado Nacional, sus instituciones, lleven el bienestar de los guatemaltecos, que hace rato que ha sido postergado, no solo irracionalmente, sino que innecesariamente. Muchísimas gracias a todos los guatemaltecos. Carlos, vamos a despedirnos, a ver tus últimas palabras en este programa de Sinergia TV para que te despidas de nuestros televidentes. Bien, prácticamente lo que has dicho muy valioso para este set y para la teleaudiencia. Naturalmente, la transformación y modernización del Estado no es una tarea solo del gobierno de turno, del Congreso de la República, en sí los tres poderes del Estado. Yo considero que esto es una apertura al diálogo multisectorial en la cual todos somos copartícipes y debemos de trabajar por ello para crear una mejor nación. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho en el liderazgo y en la formación de personas que realmente estén dispuestas a brindarle algo propositivo, serio y formal a la nación. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.